Muy bien, ahora en semana 4 nos corresponde ver las leyes de Newton. No sin antes hacerles ver que yo estoy dispuesta para que trabajemos en una sesión virtual, si ustedes desean, podría ser en estos días para reforzarles las diferentes unidades. El examen parcial, la próxima semana tenemos semana 5 y la siguiente va a ser nuestro primer examen parcial. Necesitamos reforzar. Hoy vamos a ver la tercera ley de Newton y que nos dice que a toda fuerza de acción viene una fuerza de reacción. Por ejemplo, si usted empuja una pared, vamos a hacer esto acá, yo creo que ahí está mejor, ¿verdad? Si usted empuja una pared y la pared no se hunde, significa que la pared está haciendo una fuerza igual a la que usted está empujando. Ahora, si usted clava con un martillo un clavo, entonces la fuerza del martillo va a ser más fuerte a la resistencia que está haciendo la superficie y por eso es que el martillo se inserta dentro de la pared. Cuando nosotros hablamos en diagrama de cuerpo libre, que hablamos que había un peso en contacto con una superficie, ese peso siempre sacaba como fuerza perpendicular una fuerza perpendicular a la superficie de contacto que se llama fuerza normal. En este caso, logran ver aquí abajo, tenemos un objeto horizontalmente colocado. Pero ¿qué pasa si hay un ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación me va a decir que la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Ojo con el peso aquí va a tener una componente en X y una componente en Y. Lo mismo estamos hablando acá con los planos inclinados que debemos tomar la fuerza normal que va a ser perpendicular a la superficie. Muy bien, el ángulo que tenemos acá, y ojo con esto, la componente en X, aquí, va a ser siempre peso por el seno del ángulo. Es invertido a lo anterior. Y la componente en Y del peso va a ser por el coseno. Aquí tienen ustedes la relación de los ángulos y es muy importante que lo analicemos. Tengo el objeto sobre un plano inclinado. La fuerza normal siempre va a ir perpendicular a la superficie de contacto. El peso siempre va a ir hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, sobre el eje X, que va a ser este, vamos a tener una componente del peso que va a ser por el seno y sobre el eje Y vamos a tener la componente del peso que va a ser por el coseno. Si no hay otra fuerza que esté afectando a este objeto, esta va a ser nuestra ecuación estándar. La fuerza normal va a ser igual al peso por el coseno del ángulo cuando esté en un plano inclinado. Una persona está construyendo su casa y quiere saber qué tan empinada, o sea, a qué ángulo tiene que hacer su parqueo, su cochera, de tal forma que cuando estacione su vehículo no se resbale. Eso es lo que él quiere saber. Si lo hace muy inclinado, el carro se va a resbalar. Y si lo hace muy bajito, pues ya no va a servir para lo que funciona. Entonces, se sabe que el coeficiente de fricción estática entre las llantas y el concreto es 0.75. ¿Quién me dice cuál es la fuerza de fricción? ¿Cuál es la ecuación de la fuerza de fricción? Punto a la 1, punto a las 2, punto a las 3. Bueno, es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Entonces, aquí lo tenemos. Está el objeto, está el peso, conocemos el ángulo de inclinación. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tan empinada puede ser la cochera? O sea, me está diciendo a qué ángulo tengo que colocar yo mi plano inclinado para que el carro no se resbale. Entonces, sobre el eje Y no hay ninguna tensión en el eje Y extra, entonces la fuerza normal va a ser igual al peso por el coseno del ángulo.
Ahora pregunto, si se va a resbalar el carro, ¿va a ser sobre el eje Y o sobre el eje X? ¿Quién me dice? Sobre el eje X. Bravo. Sobre el eje X. ¿Por qué? Porque sobre el eje Y animo que va a salir volando para arriba. Entonces, la única fuerza que se opone a que el vehículo se resbale va a ser la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción debe ser igual al peso por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Miremos aquí. Tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual. Me dice que el peso en X menos la fuerza de fricción. En este caso está tomando el peso positivo y la fuerza de fricción negativa. Si se dan cuenta, al final de cuentas dice que el peso es por el seno, que es lo que les dije, y la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente por la fuerza normal. La fuerza normal es igual, lo vimos anteriormente y lo voy a regresar, vimos que la fuerza normal era igual al peso por el coseno del ángulo. Entonces, el peso por el coseno del ángulo por la constante va a ser igual a 0. No sé si logran ver eso aquí. La fuerza normal va a ser igual al peso por el coseno del ángulo por el coeficiente. Entonces, vean qué interesante. Dice, se divide toda la ecuación por el producto de la masa por gravedad. ¿Qué significa eso? Aquí tengo peso y aquí tengo peso. Entonces, si divido todo dentro de peso, me queda solamente el seno del ángulo menos el coseno del ángulo va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que yo quiero averiguar? ¿Cuál es mu? Mu, recuérdense que es una constante adimensional, o sea, no tiene dimensiones. Entonces, nosotros sabemos, y vamos a despejar mu, mu lo dejamos de este lado y pasamos el seno del ángulo del lado derecho. Como ambos son negativos, multiplicamos por menos 1 la ecuación y nos da positivo. Así que el coseno del ángulo lo pasamos a dividir y por funciones e identidades trigonométricas sabemos que el seno de un ángulo dividido el coseno del mismo ángulo es igual a tangente del ángulo. Entonces, mu va a ser igual a la tangente de ese ángulo. ¿Conozco el ángulo? No. Es lo que me están pidiendo, pero sí conozco el coeficiente de fricción. ¿Cuánto me dijeron que era ese coeficiente de fricción? 0.75. Entonces hago tangente inversa de 0.75 y me dice que si yo hago a más de 37 grados, el carro se va a resbalar. Si yo lo hago a 37 grados, mi carro no se va a resbalar. Aquí tenemos otro ejemplo. A ver, ¿alguien que lo quiera leer? Bueno, el carro y la cubeta se mueven con velocidad constante, es decir, en línea recta con rapidez constante. Aquí está un carrito y aquí está la cubeta. El carro se acerca para acá y la cubeta baja. El carro se aleja para allá y la cubeta sube. ¿Sí? Los dos cuerpos están en equilibrio y podemos aplicar la primera ley de Newton tanto al carro como a la cubeta. El carro tiene un peso de 10 newtons. Me están dando el peso de este carro. El carro está aquí y dice que pesa 10 newtons. No existe fricción en la rampa, eso es utópico, pero así dice mi ejercicio. ¿Cuánto pesa la cubeta para que se cumpla esta condición? Para que estén en equilibrio. Entonces, sé que el peso del carro son 10 newtons y aquí hay un ángulo de 15 grados. ¿Cómo dijimos que era la componente del peso cuando estaba en un plano inclinado? ¿Quién se acuerda? Bueno, aquí lo hacemos más grande. Muy bien, entonces dice,
La cubeta llena de desechos tira de un carro que lleva un bloque de granito. Bueno, entonces tenemos el carro, los 15 grados y la cubeta. Esta tensión de la cubeta es la misma tensión que tiene el carro. El carro tiene un peso y ese peso se ve afectado por los 15 grados. Y si analizamos la cubeta solamente tiene un peso, que es ¿cuánto? Lo que me están pidiendo, y una tensión. En el carro, el peso sobre este eje va a ser igual a la tensión. Entonces, esta tensión que está en la cubeta va a ser igual a la tensión que está en el carro. Revisemos entonces la componente de la tensión, del peso. Muy bien. Analicemos entonces. Aquí está. Sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien. Si decimos que esta es la cubeta y a la cubeta solamente le afecta el peso que apunta hacia abajo, por eso está negativo, y la tensión que apunta hacia arriba, entonces yo sé que el peso es igual a la tensión. Ahora fíjense bien, apliquemos sumatoria de fuerzas en X en 0. A ver, pregunto, ¿en la cubeta hay alguna fuerza que aplique horizontalmente? No, solo verticalmente. Ahora en el carro, ahí sí hay una fuerza vertical. Y vimos que la tensión y el peso por el seno del ángulo son las fuerzas que están sobre X. Entonces, la tensión va a ir positiva, el peso va a ir negativo por el seno de 15 grados. Fíjense bien, igualando las dos expresiones, tensión igual a peso 1 por seno de 15 grados, y aquí arriba dijimos que tensión era igual al peso 2. Entonces, peso 2 es igual al peso 1. ¿Sabemos el peso del carro? Sí, 10 newtons. ¿Sabemos el seno de 15 grados? Sí, 0.26. ¿Qué tengo que conocer? El peso de la cubeta. 0.26 por 10 me da 2.6 newtons. Preguntas.